Aleluya, gloria a Dios. Bueno, hermanos, es una bendición estar nuevamente con ustedes para poder compartir la enseñanza divina de nuestro Señor. Vamos a orar porque vamos a entrar a este tema que más que todo pues ya nos toca un tema de estudio. Entonces vamos a empezar a estudiar y pues ya después vamos a movernos otra vez a lo que ya es temas predicados. Entonces oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos ante ti, Padre Santo, este hermoso día, Padre Santo, para poder aprender, Señor, de tu palabra, Señor, para poder estudiar, Señor, y así poder conocer, Padre Santo, eh, tus secretos, Padre Santo, que ya fueron revelados, Señor, a nuestro apóstol, Padre Santo. Gracias, Señor, por esa bendición hermosa. Envía tu Espíritu, Señor, para que pueda Él, Padre Santo, abrir nuestro entendimiento espiritual, Señor, para que podamos comprender, Padre Santo, lo que tú nos has puesto aquí, Padre Santo, para que nosotros podamos digerirlo, Padre Santo, y sea para nosotros como leche, Padre Santo, que podamos ese sustento entrar, Padre Santo, y pueda ser canalizado, Señor, muy bien, Padre Santo, para que después, Señor, no haya malos entendidos, Padre Santo, en los tuyos, Señor. Oh, Padre Santo, sé tú quien ponga esas palabras en mis labios, Padre Santo, para poder expresar esta enseñanza, Señor. Oh, bendito y alabado eres. En el nombre de Jesús te pido esto, Señor. Amén. Bueno, hermanos, vamos a estar estudiando hoy lo que es el Antiguo Testamento. Y para ello voy a pedirles, como les digo, estos son temas de estudio. No es prácticamente una prédica, no que sí vamos a ir paso por paso estudiando esto. Entonces, si tuvieran ahí en su casita su agenda o su libro de estudio que ustedes usan siempre cuando vienen y pues escuchan las prédicas, ¿no? Entonces, vamos a leer Josué 1:8, que dice: nunca se aparte de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que te guardes y hagas conforme a todo lo que a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces vamos a ver cómo se desarrolló o por qué están los libros de la Biblia en el Antiguo Testamento de la manera que están. Eh, Dice cómo se estableció el número y cantidad de libros en el Antiguo Testamento, lo cual es conocido como el canon. Van a decir los hermanos ahí de edición gráfica, Canon es la cámara esa de la marca Canon. Pero no, vamos a leer. Dice que el término griego canon es de origen semético, hebreo. El latín y el castellano, dice, transcribieron el vocablo griego en canón. El canon es un modelo o regla que permite fijar las normas, según Gálatas 6:16 y Filipenses 3:16. Les repito ahí, Gálatas 6:16 y Filipenses 3:16. Además, dice, así se domina la lista normativa de libros inspirados y recibidos de parte de Dios, porque recordemos, ya antes, cuando iniciamos el primer libro de estudio, estuvimos leyendo de la Biblia, cómo era compuesta, y sabemos de que la Biblia fue escrita por hombres inspirados por Dios, para que así se narrara o se llevara a cabo lo que Dios quería para el hombre, ¿no? Como nos predicaba hace poco nuestro pastor, de que todo lo que fue en Israel, pues quedó como una sombra o quedó escrito para que nosotros podamos aprender y no caer en esos mismos errores. Entonces, dice de que desde el siglo IV la palabra canon se utilizó para referirse a la escritura, a las escrituras, el canon. Dice que la Biblia es el catálogo de libros que se considera normativos para los creyentes y por tanto pertenecen con todo derecho a las colecciones incluidas en el Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a ver ahora cuál es el canon del Antiguo Testamento. Dice que la primera sección es conocida como el Torah, que esto viene del vocablo hebreo
que por general se traduce a ley, o sea, la ley o la ley mosaica, podríamos decirle así, pero cuyo significado es más bien instrucción o enseñanza. Contiene los llamados 5 libros de Moisés, como les decía, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Entonces esos primeros 5 libros en el canon o en la regla instituida en los libros de la Biblia, son el Torah, le dicen ellos, o Torah. Entonces, lo que es el libro de la ley o enseñanza mosaica, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. La segunda división, conocida como Nebim, es la de los profetas. Se subdivide, dice, a su vez en 2 grupos: los profetas anteriores, en los que figuran Josué, Jueces, Reyes y Samuel, y los profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y el libro de los 12. Dice que la tercera sección de la Biblia hebrea se conoce como Ketubim. Espero estén ahí anotándole. Yo sé que muchos de ustedes pues ya tienen estos conocimientos, pero para los que no, entonces hay que darle pluma, hay que anotar todo. Y también bueno, como sabemos nosotros de que siempre tenemos que constantemente estarnos retroalimentando para cuando vengan, porque surgen estas preguntas, ¿no? Y cuando nos preguntan, pues nosotros ya sabemos. Y claro que no es un conocimiento para que nosotros nos vayamos a meter a complicaciones, porque recordamos de que Romanos 14:1 dice de que hay que recibir a aquellos que son de poca fe, no para entrar en contienda con ellos, sino que hay que recibirlos para poder hablar, dice, porque no todos tenemos la misma fe, la fe que nosotros, que unos tienen, dice, que pueden digerir de todo, pero hay otros que tienen la fe que solo les permite comer vegetal o leche, dirían otros por ahí. Entonces, cuando a nosotros se nos da esta porción, esta nutrición, entonces nosotros tenemos que reconocer de que si nosotros ya tenemos el conocimiento y queremos compartir este conocimiento, no es para entrar en contienda con alguien de menos fe que nosotros, porque ellos no comprenden aún este tipo de cosas. Sigamos. Dice de que el Ketubim incluye los libros Salmos, Proverbios y Job, un grupo de 5 libros llamados Mejilot o rollos, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther, y finalmente Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Dice de que con las iniciales de la palabra Torah, Nebim y Ketubim, que es la T, la N y la K, que es Tau, Nun y Kaf, se van formando la palabra hebrea Tanakh, que significa la Biblia o el libro. Entonces de ahí viene, miren, Tanakh, de estas palabras que serían Torah, Nebim y Ketubim, que es el Tau, el Nun y el Kaf. Dice que los 24 libros de la Biblia son idénticos a los 39 que incluyen el Antiguo Testamento de las Biblias cristianas, es decir, no contienen los libros deuteronómicos o apócrifos. La diferencia en un número se basa en dice que se basa que nuestras Biblias cuentan cada uno de los 12 profetas menores y separan en 2 libros cada uno, Samuel y Reyes. Por eso es de que nosotros en nuestras Biblias tenemos primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Crónicas. Entonces es por eso de que tenemos mucho más libros en la Biblia. En cambio en esta otra pues se unen como uno solo. Dice que por ejemplo uno de los libros, pues Samuel, primera y segunda de Samuel, dice: al unir el libro de Ruth y el de Jueces y el de Lamentaciones al de Jeremías, se identifican 22 libros que corresponden además al número de letras del alfabeto hebreo. Entonces, por ende, en la Biblia hebrea hay 22 libros. Entonces, básicamente es decir que el canon Antiguo Testamento quedó definido desde
el tiempo de Esdras, Nehemías, cuando el pueblo de Dios regresó del exilio. El pueblo hebreo no utiliza, dice, otros escritos sagrados, además de los ya indicados, y dice, no fue añadido ningún libro. El caso de los libros deuteronómicos y apócrifos se estudiará, dice, en el siguiente punto. Dice, razones de la exclusión de los libros apócrifos. Entonces, tenemos suficiente tiempo, vamos a ir un poquito más despacio porque no quiero de que tal vez digan, el hermano va muy rápido o es mucho para digerir. Entonces, solo para recopilar un poquito lo que ya vimos, lo que son los 24 libros en la Biblia o en el Torá que mirábamos se dan en 22 por la razón de que estos 22 libros componen el alfabeto hebreo que ya estábamos viendo. Incluso no sé si recuerdan la proclama pasada, nuestro apóstol hablaba sobre esto y decía de que después de las 22 letras, ¿qué es lo que pasaba? Que se volvían a repetir. Entonces, cosa de que entre veces nosotros decimos, pero ¿de dónde saca o de dónde deducen estas cosas ellos? Entonces aquí pues nosotros tenemos la enseñanza, ¿no? Del porqué de esta situación. Dice, vamos a seguir aquí, dice que la palabra apócrifos se deriva del griego apócrifa o apocripa, sería tal vez en español, pero la PH en inglés o en otros idiomas, la PH es F, eso sería apócrifa, que quiere decir escondidos o ocultos. Entonces, los libros apócrifos son aquellos que están escondidos o ocultos. Dice que este término se aplica a un número de libros y escritos que pues no llegan a ser libros, no, que son solo escritos, que aparecen en la versión griega del siglo 70, lo cual dice Septuaginta, pero dice no aparece en la Biblia hebrea. Esta versión del Antiguo Testamento se fue hecha por la comunidad de judíos que vivió en Alejandría, la que solamente conocía el idioma griego y había olvidado el hebreo. Entonces, por mucho tiempo de haber vivido ahí, dejaron sus costumbres. Algo como lo que está pasando ahorita en estas cuestiones en Francia, de que Francia está sido prácticamente gobernada por los judíos, ¿no? Porque los franceses, la mayoría de ellos ya están así bastantes avanzados de edad y no procrearon. Entonces esa descendencia de los franceses se está acabando, entonces está dominando los judíos, y claro de que como ellos están ahí, ellos son los que están hablando francés y tal vez posiblemente su lengua natal o la lengua que de ellos, pues muchos de ellos tal vez o los más jóvenes no la hablan. Como pasa también con nuestros hermanos de que se van tal vez para Estados Unidos y los hijos de ellos, yo he experimentado mucho eso de que hay jóvenes que son de habla hispana o deberían de ser de habla hispana, pero viven en otro lugar y se olvidan totalmente o no aprenden porque los padres se empeñan tanto de que los hijos aprendan el idioma del lugar en el que viven y no les hablan en el idioma natal de ellos. Entonces, después a ellos se les dificulta mucho hablar con una persona de su origen, por decirlo así. Bueno, dice aquí que mientras que los judíos que vivían en Palestina también habían retornado del exilio, dice, sabiendo el idioma arameo, haciendo olvidado casi por completo también el hebreo. En el mundo dominando, dice, por el idioma griego. Es por eso de la traducción oral y escrita se llevó a cabo durante los años 250 a 150 antes de Cristo. El Torá o Pentateuco, como se conoció en griego, fue la primera parte escrita en traducirse. Más tarde se tradujeron los profetas y el resto del escrito. El primer lugar
como en el que se conoció como canon fue en el hebreo. La Septuaginta incluye los 5 libros de Moisés o Pentateuco: Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomios. La segunda sección representa los libros históricos: Josué, Jueces, Ruth, los 4 libros de Monarcas, Samuel y Reyes, Paralipomenus, que sería Crónicas, primer Edras, dice que es una edición griega alterna a segunda de Crónicas y de Nehemías. Segunda de Edras, Nehemías, Esther, Judith y Tobit. Dice los libros de Judith y Tobit y las adiciones griegas, el libro de Esther no aparece en los manuscritos hebreos. Entonces hay muchas veces, hermanos, perdón que me detengo un ratito ahí, pero hay muchas veces que vienen y surgen las preguntas como el por qué la Iglesia Católica o la Biblia que contiene la Iglesia Católica tiene mucho más libros o contiene mucho más libros que la Biblia que nosotros usamos. Entonces ya ustedes estudiando este tipo de temas pues ya pueden dar una respuesta concreta del por qué. Dice que en la tercera división los libros poéticos y simpiaciales, que serían Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Job, Sabiduría y Eclesiástico, que sabiduría es sabiduría. Dice que este grupo, escrito originalmente en griego, y Eclesiástico, escrito en hebreo, no se encuentran en el canon hebreo. El libro de los Salmos contiene uno adicional que no aparece en el canon hebreo, el 1.51, del cual dice existen copias tanto en griego como en el hebreo. Entonces hay más, ¿verdad? La sección final de la Septuaginta incluye los libros proféticos Isaías, Jeremías y Lamentaciones, junto a Baruch y la carta de Jeremías, que no aparecen en el orden de canon hebreo, Ezequiel y el libro de Daniel, con varias adiciones griegas a la historia de Susana, el relato de Bel y el dragón, una oración de confesión y alabanza de 68 versículos entre versículos 23 y 24 del tercer capítulo. Muy, muy interesante esto. Entonces, todos estos libros pues no aparecen, y por las razones, ¿no? Aquí están viendo de que muchos de ellos pues ya habían olvidado la lengua, entonces cada quien pues se tradujo conforme ellos, las creencias que ellas ya habían adoptado, entonces se quedaron con cierta enseñanza. Y también porque ya habían sido escritos en cierta lengua, entonces los otros no lo tradujeron porque ya habían olvidado la lengua. Dice que los libros de los Mecabeos, que pueden llegar hasta a 4 en diversos manuscritos y versiones. Cuando hablamos de manuscritos, hermanos, no sé si tal vez para los que tal vez no mucho entienden de lo que se está hablando aquí, los manuscritos eran esos pergaminos que ustedes miran que se extendían, que se abren, entonces estaban guardados, ¿no? Por capítulos. Entonces viene esta gente y estructura la Biblia de la manera que la tenemos, porque y aquí encaja perfectamente bien cuando la gente dice de que el por qué el uso de tal vez el celular o el uso de la computadora, si la Biblia en su forma de libro. Y la Biblia no todo el tiempo fue realmente en forma de libro, no, que la Biblia, por caso de esto, del canon, de cómo se formalizó o se puso en orden, por decirlo así, porque todo antes eran manuscritos. O sea que no para aquellos pues, que aún no saben, no crean de que tal vez Moisés o Nehemías o Edras e incluso Jesús y Pablo, ellos no tenían un libro en sí. Estamos viendo aquí de que esto fue formado, estos manuscritos en 150 a 250 antes de Cristo. Pero
no era un librito como el que nosotros hoy conocemos. Esto fue ya después que se formó en este libro. Estos eran manuscritos que eran seccionados por las razones las cuales estamos ya viendo aquí. Entonces, la esencia de la Biblia es lo que está escrito, lo que fue escrito por estos hombres inspirados por Dios. Entonces, no importa en qué estén escritos, o sea, no importa que sea una computadora, no importa que sea un teléfono, no importa que sea el librito, porque lo que es sagrado es lo que contienen estas cosas, o sea, la palabra de Dios es la esencia. Entonces, no afecta en qué esté representado, ¿no? Entonces, porque entonces si nosotros quisiéramos hacer así legales, por decirlo así, o muy cuadrados, tendríamos que también nosotros buscar de ver cómo conseguimos los manuscritos y hacerlos así, ¿no? Pero no, la esencia, lo que está escrito de la palabra de Dios es lo que realmente a nosotros nos compete. Dice que los libros deuteronómicos o apócrifos son los siguientes: Tobías, Judith, Sabiduría Eclesiástico, Sabiduría de Jesús, Ben Ciro, Baruch, primera y segunda de Mocabeos, Daniel. Esto lo pueden buscar en Daniel 3, 24 a 90, 13, 14 y Esther 10, 4, 16 al 24. Dice, la mayoría de estos textos se conservan solo en manuscritos griegos. Entonces aquí esto es lo que es 3, 24 al 90, todo esto no se ha traducido, o sea, no está trasladado a lo que es pues nuestro idioma. Esto se mantiene, dice, estos manuscritos aún están en griego. Dice que la Septaginta se hizo posible porque los judíos greco-parlantes en la diáspora y también en Palestina tuvieron acceso a los textos sagrados de sus antepasados en el idioma que podían entender, como les decía. Entonces, lo que no podían entender, obviamente, pues no lo pudieron ellos llevar a esa traducción. Dice que el texto griego dio a la oportunidad a los grupos gentiles de estudiar las escrituras, según Hechos 8, 26 al 40. Dice, la iglesia cristiana se benefició de la traducción de la Septuaginta, la utilizó como su libro santo, se llamó Antiguo Testamento. Entonces nosotros ya vemos aquí de dónde procede nuestro Antiguo Testamento. El texto griego dio la oportunidad de relacionar el mensaje de Jesús con pasajes de importancia mencionadas en Mateo 2:5. Brindó recursos literarios para citar textos del canon hebreo en las discusiones con los judíos, según Lucas 20, 17 al 21. Lucas 20, 17 al 21. Y jugó el papel fundamental en la predicación del evangelio a los gentiles, según Hechos 8, 27 al 38. Entonces, básicamente las 5 razones las cuales nos consideramos como parte del canon del Antiguo Testamento son las siguientes. Dice que nos son inspirados. Cuando uno lee 39 libros canónicos del Antiguo Testamento, inmediatamente resulta la frase que se usa como frecuencia, tales como así dice Jehová, o habló Jehová, vino a mí la palabra de Jehová, Jehová es el Señor, ha dicho así, etcétera. Entonces nosotros sabemos de que por eso es de que ellos hablaban del Señor, y también nosotros sabemos de que se nos han sido enseñado de lo que es los profetas o decir así, los apóstoles del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el Antiguo Testamento fue todo directamente pues por el Padre. El Nuevo Testamento ya viene siendo del Hijo y
más adelantito en el Nuevo Testamento, pues vemos nosotros ya al apóstol Pablo siendo enviado directamente por el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, y no solo él. Entonces, dice aquí de que frases como las anteriores que se hallan por lo menos en 3.800 veces, escuche, 3.800 veces en dichos libros, mientras que en los deuteronómicos ningún autor aseveró que escribía bajo inspiración divina. Incluso en alguno de ellos en alguno de ellos hay expresiones donde manifiestan que han hecho lo mejor que les fue posible o que escriben por su propia determinación. Prólogo de Eclesiástico. No son proféticos. Dice que todos los eruditos reconocen que estos libros fueron escritos después de la época de Esdras y de Malaquías, aproximadamente 200 antes de Cristo, así que de 200 antes de Cristo o 30 antes de Cristo. Así que todos ellos se compusieron en la época que no existían profetas, tanto el Talmud bíblico como el histórico Josefo aseveran que posteriormente los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías, el Espíritu Santo se apartó de Israel. Otro punto, no son inerrantes. Los libros apócrifos se descubren errores doctrinales, morales, históricos y geográficos, razón por lo que es imposible que sean inspirados, ya que Dios no miente ni se equivoca. O sea, ¿qué estamos hablando aquí? O sea, aquí pues ya nos está diciendo a nosotros por la razón por la cual estos libros pues no fueron o no cayeron dentro de lo que nosotros tenemos ahora pues en nuestra Biblia, ¿no? Porque fueron libros que en su momento dado no había una conexión del Espíritu Santo o de Dios con el hombre, o sea, no había revelación de palabra. Entonces fueron inspirados tal vez por lo que ellos miraban que se estaba llegando a cabo. Es como que si yo venga y me ponga a escribir de lo que está pasando ahorita, pero no quiere decir que necesariamente estoy siendo inspirado por Dios por estar relatando lo que yo quiero contar, no, que solo fueron relatos de lo que estaba pasando en ese momento, pero no necesariamente una inspiración. Dice que fueron aceptados por los judíos, no fueron aceptados por los judíos ni por los primeros cristianos. Dice que estos libros fueron excluidos del concilio de Jamnia, un pueblo cerca de Jope, Israel. Dice que celebrado en el año 90 después de Cristo por los rabinos judíos para ratificar el canon antiguo testamentario, existe por más de 500 años. Este concilio no eliminó ninguno de los libros originalmente aceptados pero rechazados de los deuteronómicos. Más tarde estos fueron incorporados al canon católico. Como les decía, esta es una clara explicación del por qué estos libros sí lo tiene la Iglesia Católica, más sin embargo la nuestra no, porque recordemos de que nosotros vamos guiados por los libros que fueron inspirados directamente del Espíritu Santo. Entonces, no quiero meterme a problemas ni nada, pero nosotros sabemos de que estos libros o muchos otros libros que fueron agregados mucho más después por ellos, pues ellos fueron haciendo a hombres santos. Entonces, y pues si ellos tenían una historia que relatar de algo que hicieron que fue como que extraordinario por ellos, entonces ya es presentado como por decirlo así, un ejemplo de vivir. Entonces, esto no quiere decir de que es inspirado de Dios. Pero no vamos a meternos tanto ahí. Dice de que el concilio de Trento celebra en el año 1546
A pesar de que los llamados padres apostólicos y llamados padres de la iglesia en su tiempo tampoco aprobaron su uso para doctrinarios, sino solamente como documentos históricos y literarios, lo que le decía. Fueron libros de que fueron escritos porque estaban en ese momento, en esa fecha, pero solo relataban la historia que estaba pasando en ese momento, pero no fue nada de revelación o no fue nada un contacto directo con Dios al hombre, como nosotros miramos ya en los libros mosaicos, pues ya relatan historia de cómo el pueblo de Israel es llevado, ¿no?, por faceta a faceta, en purificaciones, en liberación, en cercanía, en santidad. Y pues de ahí pues miramos a nuestro Señor Jesucristo venir a morir por nosotros. Entonces todos estos libros nos narran la historia de Dios con el hombre. Más sin embargo, estos otros libros no narran exactamente eso, no, que narran lo que está aconteciendo en ese momento con el pueblo hebreo, pero no con el contacto de Dios. Dice también aquí que la posición de la iglesia reformada con relación a los libros apócrifos. Dice que entre los reformadores siempre hubo serias dudas y reservas en torno a los libros deuteronómicos. Lutero, en su traducción del 1534, agrupó los libros deuteronómicos en una sección entre dos testamentos, con una nota que indica que los libros apócrifos, aunque su lectura es útil y buena, afirmó, no es igual, dice, a las Sagradas Escrituras. Y nosotros sabemos de que, bueno, a opinión, como el apóstol dijo, esta es opinión mía, no opinión de nadie más, pero él dice, ¿no?, de que él considera que en su momento dado este hombre fue un apóstol, pero nadie lo reconoció como tal. Entonces, por la razón de que él vino y en el momento dado que se estaban dando las vísperas, ¿no?, o que venían la gente que estaba pues en la iglesia cristiana evangélica, o perdón, católica carismática es. Venían, ellos tenían que ir con ofrendas, ¿no?, con un sobre, con dinero, y tenían que de rodillas ir hasta el templo y dejarlo como un sacrificio. Entonces él relató de que eso no era lo que la Biblia decía, porque él se puso a estudiar las Sagradas Escrituras y se dio cuenta de que eso no era lo que las Escrituras decían, ni mucho menos era bueno, porque ahí lo que estaba haciendo la Iglesia Católica era un lucro personal y aparte estaban dañando a la gente. Entonces, sigamos aquí. Dice que la Biblia Zurich, que está entre los años 1527 al 29, la cual dice participó Zwinglio, reglón de los libros deuteronómicos al último volumen, pues no los consideran canónicos. La Biblia Oliventana, que estaría entre los años 1534 al 35, que contiene, dice, un protocolo de Juan Calvino. Incluyó los deuteronómicos aparte del resto del canon. La iglesia reformada, dice, en su confesión galicana y belgicana, no incluyó los deuteronómicos. En las declaraciones luteranas se prestó cada uno atención a los libros deuteronómicos. Entonces, dice que la Inglaterra, la situación fue similar al resto de Europa. Entonces aquí vemos un complot de entre yo sí agrego ciertos libros y yo no los agrego por sus propios fines, ¿no? Dice que la Biblia Wycliffe, que fue escrita o traducida en el 1382, incluyó únicamente el canon hebreo. Y aunque la Biblia de Coverdale en 1535 incorpora los deuteronómicos y
los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra, se dice, es la literatura no debe ampliarse para fundamentar ninguna doctrina. La versión King James, que ahorita pues ya estamos llegando a algo más familiarizado, ¿no? A nosotros o a nuestros tiempos. La versión King James, que está del 1611, dice, imprimió las deuterocónicos, se me hace complicada esa palabra ahí, dice los testamentos. La traducción al castellano de Casidoro de Reina publica en Basilea en el 1569, incluida los libros deuterocónicos de acuerdo al orden de la Septuaginta. La posterior revisión de Cipriano de Valera publica en Amsterdani en 1602 un grupo de libros deuterocónicos entre los testamentos. La confesión de Westminster en 1647 reaccionó al concilio de Trento y las controversias entre católicos y protestantes. Afirmó el canon de las escrituras hebreas en su declaración en torno al canon. La confesión indica que los deuterocónicos, identificados como apócrifos, no son inspirados por Dios. Entonces, esta fue una revolución, hermanos, que vino pasando de tiempo a tiempo o por años, entre qué es lo que, cómo se formaba o cómo se iba a relatar la palabra de Dios. Y nosotros pues sabemos de que el libro que nosotros ahora tenemos formado incluye solamente aquellos libros que fueron revelación o inspirados directamente al hombre por medio de Dios. Los que no fueron inspirados, pues entonces en nuestra Biblia fue excluido, porque no es que narre nada malo, pero narra cosas o relata historias personales. Entonces no, lo cual según aquí no tienen muchas cosas de mala, pero tampoco son doctrinales, no enseñan una sana doctrina, ni enseñan nada positivo en el sentido de que nos va a edificar con el Padre. Entonces aquí dice que cómo se estableció la división de los libros del Antiguo Testamento. El canon hebreo, el primer canon hebreo, dice, del Antiguo Testamento contenía 22 libros, como ya vimos en el principio. El mismo número de libros, alfabeto hebreo, pero la Biblia hebrea moderna registra 24, porque se le han separado Lamentaciones y Jeremías y Ruth de Jueces. Originalmente cada pareja de los libros citados constituía un solo libro. Entonces, en ese momento, lo que era Jeremías y Ruth era un libro. Jueces era otro libro. Entonces, dice que asimismo estos 24 equivalen a los 39 que nosotros tenemos en nuestra Biblia actual, separando ahora Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Samuel, Segunda de Samuel. Entonces estos libros eran uno solo. Entonces ahora pues nosotros los separamos, ¿no? En primera y segunda. Dice que la traducción judía ha calificado el orden de los 24 libros de la Biblia hebrea divididos en 3 grandes secciones. La primera sección, conocida como el Torah, vocablo hebreo, que por general se traduce a ley, como nosotros miramos en el principio, ley, enseñanza. Dice, pero su significado es también instrucción o enseñanza. Contiene los llamados 5 libros: Moisés, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios o Deuteronomio. En griego estos se han llamado Pentateuco por ser 5. Entonces, dice la segunda división cónica como el Nebim. Sí, como el Nebim dice escritos e incluyen
11 libros: Salmos, Proverbios, Job, un grupo de 5 llamados Mejilot o rollos, los cuales son Cantar de los Cantares, Ruth y Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Finalmente Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Total serían 11 libros. La Septuaginta, el canon griego, uno de los resultados del cautiverio de Israel en Babilonia, fue desarrollado de las comunidades judías en diversas regiones del mundo, conocidos en Alejandría, capital de un reino de los Ptolomeos. En ejemplo judío, dice, en la población habían griegos, eran considerable, y Judea formaba parte de un reino hasta el año 198 a.C. Esa presencia judía aumentó con el paso del tiempo. Luego, varias generaciones los judíos de Alejandría adoptaron el griego como su idioma diario y dejaron hebreo para cuestiones de culto. O sea, de que ya solo prácticamente cierto tiempo, el grupo de personas, pues ya ellos pues tenían el idioma para poder ellos leer los manuscritos, y pues los demás pues no comprendían. Cuestión como pasó casi como la Iglesia Católica, ¿no? Cuando vino a estas tierras, ellos hablaban en latín, no hablaban en el idioma de uno. Entonces aquí vamos a ir ya concluyendo, porque la verdad es mucho, pero es necesario, y por eso es de que les vengo así un poco rápido, porque ya nos queda poquito tiempo. Dice que el respaldo del Nuevo Testamento, de los libros del Antiguo Testamento, dice que se analiza la Biblia desde este punto de vista, se puede decir que es cristocéntrica, lo que ya se nos ha enseñado, de que todo la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis es una narración de las bodas del Cordero que se vienen, ahí sí que se vienen posponiendo en un sentido, y hasta cuando ya llega pues Israel espiritual, el cual somos nosotros, el cual ya vamos a llegar, ¿no?, a esa estatura de novia, y vamos a poder culminar con lo que culmina el libro de Apocalipsis, que ya narra el acontecimiento, o cómo llega todo esto desde Génesis a su fin, un fin precioso que todos conocemos, y que pues es el que nosotros pues nos da a nosotros la fe que nosotros tenemos, el saber de que vamos a casarnos con nuestro amado, que Él vino por nosotros, que la mano poderosa de Dios estuvo desde el principio hasta el fin. Entonces, por eso es que nosotros tenemos, o por eso es de que se constituyó o se elaboró el libro de la Biblia de esta manera. Dice aquí que otros canos en la Biblia, o otras partes del mundo o religión, como se llama, dice, fue expuesto anteriormente, nosotros estamos muy acostumbrados a ver nuestras Biblias, dice, con 66 libros, 39 antiguo y 27 del Nuevo Testamento. Sin embargo, ya vimos, dice, que la Iglesia Católica Romana incluye 6 libros adicionales llamados deuteronómicos o apócrifos, con la cual, dice, su Biblia da a tener 72 libros. Entonces nosotros ya sabemos el por qué, ¿no? Son libros que relatan historias, pero no fueron inspirados por Dios. Por eso es de que nosotros no lo tenemos, pero no se vayan a equivocar. No con eso estoy diciendo de que esos libros son malos, o diciendo algo fuera de ahí, no, que no fueron incluidos en la Biblia porque no es una inspiración. O sea, no, en nuestra vida espiritual con Dios no narra nada que esté ligado a eso. Dice que de Enoc, que no incluye ninguna de las otras corrientes cristianas ni judaísmo. Se conoce también dice que sin embargo en otras partes del mundo cristiano también se existen otros uso de otras versiones cuyo canon es diferente. Por ejemplo, vemos por su parte la Iglesia Católica Ortodoxa agrega 2 libros a su Biblia
pueden decir 77 o 78, 4 macabeos con su, que son a sus veces incluidos en un apéndice o a veces no. Además, la iglesia acopla e incluye como canónico en el Antiguo Testamento el libro de Enoc, que nosotros tenemos el conocimiento del libro de Enoc, y pues en la Biblia nos habla de él y sabemos de que fue una persona que pues fue arrebatada, ¿no? Entonces, por Dios. Entonces apareció un libro de Enoc y pues relata la verdad una serie de acontecimientos, el cual Enoc estuvo en el cielo y así viceversa, que él iba y le eran revelado y le eran mostrado las cámaras de donde salía el aire, y la verdad es un libro bastante complejo, con bastante información de que hay que saber digerir para poder meterse uno a eso, ¿no? Dice que se conoce también la Peshita o Siriaco, que es una versión completa de la Biblia. Tiene características de ser la traducción muy antigua en la lengua común de ciertas partes de Siria. E incluso la Biblia Peshita, para muchos que predican, es para ellos tal vez dicen, ¿no?, de que es la Biblia que no tiene mucho, que no se le ha quitado. Incluso la Biblia no se le ha quitado nada, hermanos. Las traducciones o que usted viene viendo que las Américas o que Nueva Traducción Viviente o todas estas Biblias, simplemente lo que es traducirlo a un lenguaje más cotidiano para que nosotros podamos comprender, porque recordemos de que estos libros venían siendo de gente realmente de estudio, que se dedicaban a esto y tenían palabras muy complejas que nosotros ahora pues tenemos todos estos diccionarios para poder buscar y poder saber qué significa todo esto. Entonces, estas traducciones que se le dan a la Biblia son el simple hecho de ser la Biblia más simple para que la gente normal como uno pueda comprender lo que está diciendo, sin tener la necesidad de hacer palabras, como decimos nosotros, grandísimas que no le comprendemos. Entonces, dice que el desarrollado de eruditos judíos del año 500 al 1950 después de Cristo, en los cuales puntos en las vocales fueron introducidos por la primera vez en el texto hebreo consonántico. El Pentateuco samaritano o los samaritanas, y aún lo utilizan samaritanos en algunas partes del mundo. Entonces, al investigar, hermanos, el recurso disponible, la evaluación de todos los obstáculos que han surgido como consecuencia del movimiento histórico, sean estos políticos o de origen religioso, y que no nos han permitido disfrutar de la Biblia como la conocemos actualmente, no podemos nosotros hacer más que agradecer, porque nosotros tenemos al alcance de este libro, porque como ya vimos viendo de que disputa entre hebreos y entre las religiones y un montón de consecuencias que no permitían de que si tú no hablabas el idioma no se te daba acceso. Entonces todo esto, hermanos, es bonito saberlo, saber cómo es que se separa, ¿no? Cómo es el canon de la Biblia, cómo fue formado estos libros, que en conclusión yo les diría a ustedes que es lo que el resultado del cual nosotros ahora tenemos la palabra viva de Dios, que es la historia cristocéntrica que se nos ha sido enseñada a nosotros, porque de Génesis a Apocalipsis, como les digo, narra esa historia preciosa, ¿no? Entonces los otros libros pues no son una inspiración divina, entonces pues no están ahí. Vamos a orar, que ya ahorita prácticamente se me agotó el tiempo. Y les dejo para que puedan seguir estudiando. Una vez más les digo, estos son estudios
no realmente predicando, que son estudios que vamos a estar con los hermanos ahí brindándoles este tipo de información, y después pues cuando ya terminemos aquí ya seguimos con lo que sería pues ya más temas más desarrollados en prédica. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre Santo, por haber permitido, Señor, la creación, Señor, o la estructura, Padre Santo, de tu palabra, Señor, como hoy la conocemos, Padre Santo. Gracias por darnos el entendimiento, Señor, de poder ahora comprender, Padre Santo, el por qué, Señor, ciertas Biblias o ciertos lugares, Señor, en el mundo tienen tantos libros, Señor, y por qué nosotros tenemos los libros que tenemos, Señor. Gracias, Señor. Espero a los hermanos, Señor, puedan haber tenido su lapicero, puedan haber apuntado, Padre Santo. Bendícelos, Padre Santo, donde quiera que se encuentren o en el momento que vean esta enseñanza, Padre Santo, que ellos puedan pulirse, Señor, porque tu palabra dice que tu pueblo perece, Padre Santo, por falta de entendimiento. Bendice a cada uno de ellos, bendice, Señor, a mi pastor, Padre Santo, bendice a la cobertura ministerial, Señor, que sería nuestro apóstol, Padre Santo. Oh Padre Celestial, te doy gracias, te doy la gloria, te doy la honra y el honor, Padre Santo. Bendito eres. Amén. Gracias, hermanos.